El presente video es para preparar a los estudiantes para la actividad práctica virtual. El tema se trata de vasos y nervios del cuello. En la teoría hemos leído que los vasos encargados de irrigar el cuello y la cabeza son las arterias subclavias y las arterias carótidas. Como vemos en esta imagen, estas arterias proceden o nacen del arco aórtico. Aquí tenemos el tronco greco-cefálico. En orden le sigue la arteria carótida primitiva izquierda o común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Luego el tronco brachiocefálico da origen a la arteria carótida primitiva derecha y a la arteria subclavia derecha. Esos son los vasos que irrigan cabeza y cuello. En esta imagen también nos permite ver que la arteria carótida primitiva o común, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, asciende hasta el nivel del borde superior del cartílago tiroide o el nivel del hueso hioide y da origen a la arteria carótida interna y arteria carótida externa. Estas son las ramas terminales de la arteria carótida común o primitiva. Las carótidas comunes no dan ramas en el cuello, en su recorrido en el cuello. Las ramas de la carótida común son sus ramas terminales. En esta imagen vemos el tronco brachiocefálico. Si nos preguntan aquí, tronco brachiocefálico, carótida primitiva o común derecha, arteria subclavia derecha, que su límite terminal corresponde al borde externo de la primera costilla. Aquí observamos como ramas de la subclavia a la arteria torácica interna o mamar interna, el tronco tirocervical, también conocido como tiro bicérvico escapular, a la arteria vertebral que se dirige a la fosa cerebral posterior, tronco costocervical. Estas son las ramas de la arteria subclavia. Del tronco tirocervical nacen la arteria tiroidea inferior y la arteria cervical ascendente. También tenemos aquí como rama del tronco tirocervical a la arteria transversa del cuello y a la arteria supraescapular. Ramas del tronco costocervical tenemos a la arteria cervical profunda y a la arteria intercostal suprema o arteria intercostal postero superior. Intercostal suprema o intercostal postero superior. De esta arteria nacen la primera y la segunda arteria intercostal posterior. Vemos también aquí a las ramas que nacen de la carótida común, que son la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. ¿Por qué me atrevo a señalar que esta es la carótida externa? Porque estamos observando esta rama que corresponde exactamente a la porción inicial de la arteria tiroidea superior. La carótida interna no da ramas en el cuello. La que da ramas en el cuello es la arteria carótida externa. Por tanto, si de esta arteria está naciendo esta rama, la arteria tiroidea superior, indudablemente esta corresponde a la arteria carótida externa. Lo tenemos aquí a
En esta otra imagen logramos ver a la porción terminal de la arteria vertebral que penetra la fosa cerebral posterior. Ahí vemos la arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda, cómo se unen y forman el tronco basilar, que está destinado a irrigar a las estructuras de la fosa cerebral posterior. Vemos aquí cómo la arteria carótida interna penetra en la base del cráneo a nivel del hueso temporal y se dirige a irrigar el encéfalo. Aquí tenemos las ramas, la porción terminal de la arteria carótida externa. Esta sería la arteria maxilar y esta que está cortada aquí sería la arteria temporal superficial, que son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa. Esta pequeña arteria que solamente se ve en su inicio, la vamos a ver en otras imágenes, corresponde a la arteria auricular posterior. Luego tenemos como rama de la carótida externa aquí tenemos en toda su expresión a la carótida primitiva, la bifurcación de ella en arteria carótida externa, arteria carótida interna. Vemos aquí en todo su recorrido la arteria vertebral hasta el abordaje que hace la fosa cerebral posterior. Aquí vemos a la arteria torácica interna o mamaria interna, el tronco tirocervical, el tronco costocervical. Esta es la arteria intercostal suprema o intercostal postero superior, y esta es la arteria cervical profunda. Vemos también aquí esta pequeña dilatación que tiene en su origen la carótida interna, corresponde al seno carotidio. En este seno carotidio es donde se encuentran los varoreceptores y osmoreceptores que captan las variaciones de la presión arterial y la osmolaridad de la sangre. De rama de la carótida externa, que sería todo esto, ¿verdad? De aquí en su origen hasta su bifurcación, todo este es el trayecto de la carótida externa. Podemos ver aquí a la arteria tiroidea superior, que a su vez da origen a la arteria laríngea superior. Esta es la arteria laríngea superior y esta es la arteria tiroidea superior, que como su nombre lo sugiere, se dirige a irrigar a la glándula tiroides. Esta que observamos aquí es la arteria tiroidea inferior, que también se dirige a irrigar a la glándula tiroides. Aquí tenemos luego a la arteria tiroidea superior en orden, tenemos a la arteria lingual y a la arteria facial. Esos son los tres ramos anteriores de la arteria carótida externa. Como ramos posteriores tenemos a la arteria occipital y a la arteria auricular posterior. Y como ramos terminales tenemos a la arteria maxilar interna o simplemente arteria maxilar y a la arteria temporal superficial. Los ramos terminales de esta arteria sabemos que también son agrupados como ramos medios de la carótida externa, junto con esta pequeña arteria, que es la arteria faríngea ascendente. Aquí tenemos al sistema venoso. Podemos ver algunas arterias también. Esta es la arteria tiroidea superior, con su respectiva vena tiroidea superior. Este es el tronco tirolinguofaringofacial que se une a la vena yugular interna. Esta es la vena yugular interna. Vemos aquí también a la vena yugular externa. Vena yugular externa que es tributaria de
ya sea de la vena subclavia o del ángulo venoso donde se unen la vena yugular interna y la vena subclavia. A este ángulo venoso le llaman ángulo de Pirogov, que era un anatomista ruso. Este es el tronco brachiocefálico venoso derecho y este es el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Aquí podemos observar también a la vena tiroidea inferior, que suele unirse al tronco brachiocefálico venoso izquierdo. En esta otra imagen tenemos a las tres venas yugulares. Estas son las venas submentonianas que dan origen a las venas yugulares anteriores. Estas venas yugulares anteriores son inconstantes. No todos los seres humanos tenemos estas venas yugulares anteriores. Observamos que hacen un puente venoso, se unen las dos venas yugulares anteriores en la base del cuello y finalmente drenan a la vena yugular externa. En esta imagen, esta es la vena yugular externa, esta es la vena yugular interna, este es el tronco venoso tirolinguofaringofacial que se une a la vena yugular interna. Bueno, eso es lo que se observa en estas imágenes. En esta otra imagen podemos ver a la vena occipital, a la vena auricular posterior. Esta es la vena temporal superficial que luego toma el nombre a este nivel de vena retromandibular porque exactamente está por detrás de la mandíbula. Si nos preguntan aquí, se llama vena retromandibular. Si preguntan aquí, es vena temporal superficial. La vena auricular posterior se une a la vena retromandibular y forman la vena yugular externa. Esta que observamos aquí es la vena yugular interna. Aquí tenemos a la vena facial que se une formando el tronco venoso tirolinguofaringofacial, que lo hemos estado señalando que es este precisamente. El tronco tirolinguofaringofacial, en teoría, nos han dicho que está formado por la unión de la vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena facial y la vena faríngea. De ahí su nombre, ¿verdad? Tronco venoso tirolinguofaringofacial. Aquí podemos ver casi en todo su trayecto la vena yugular externa. Esta es la vena yugular interna, el tronco tirolinguofaringofacial, las venas yugulares anteriores, que son estas mismas que hemos señalado en esta imagen. Venas yugulares anteriores, vena yugular externa, vena yugular interna, tronco venoso tirolinguofaringofacial. Bueno, ahora vamos a ver el plexo cervical. Aquí en el plexo cervical tenemos que reconocer a este nervio, que es el 12º par craneal, y lo tenemos que señalar porque observen ustedes qué pasan con algunas fibras que nacen del primer nervio cervical. Por teoría sabemos que el plexo cervical se forma por las raíces anteriores de C1, C2, C3 y C4. Entendiendo esta nomenclatura que C1 significa primer nervio cervical, segundo nervio cervical, tercer nervio cervical y cuarto nervio cervical. Vemos que se forman tres pequeñas asas cervicales en la formación del plexo. Esta es una, esta es otra y esta es la otra asa cervical. De este plexo, entonces tenemos que señalar por este vínculo que hay de
fibras de C1 que se unen al recorrido del hipogloso, tenemos que señalar que este es el nervio hipogloso, que es el que le da la inervación motora a la lengua. Todos los movimientos que hacemos con la lengua viajan, esas señales, esas órdenes de acción muscular en los músculos de la lengua viajan por este nervio hipogloso o 12º par craneal. Aquí tenemos el nervio para el músculo genioideo. Recordemos que este músculo lo hemos visto como un músculo suprayoideo en el cuello. Este es el nervio que inerva el músculo genioideo. Este es el nervio que inerva al músculo tiroideo. Aquí tenemos la raíz superior del asa cervical. Esto que vemos aquí, esta formación nerviosa en el plexo, tiene forma de asa. Ese es el concepto de asa cervical. Tiene una raíz, está formado por la unión de una raíz superior con una raíz inferior. Del asa cervical nacen nervios que inervan, por ejemplo, este nervio inerva el vientre superior del homoioideo. Este nervio inerva el músculo externo, el tiroideo, nervio para el músculo tiroideo, el nervio para el músculo externo ioideo, y este es el nervio que inerva el vientre inferior del músculo homoioideo. Hemos dicho que el asa cervical inerva a 3 músculos de los 4 músculos infraioideos, que son el homoioideo, el externoioideo y el tiroideo, y el externotiroideo. El tiroideo está inervado por este nervio. Entonces, repito, del asa cervical nacen estos nervios que inervan al homoioideo, externoioideo y externotiroideo. Estos son ramos, estos nervios que aparecen aquí seccionados son los famosos nervios profundos o ramos motores del plexo cervical. Así que si preguntan aquí, son ramos motores del plexo cervical, ramos de inervación muscular. De estos nervios nacen, estos nervios son los encargados de inervar a los músculos recto anterior mayor de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Estos son los encargados de inervar al músculo largo del cuello y largo de la cabeza. Estos inervan a los músculos escalenos. Y aquí tenemos esta formación nerviosa que es el nervio frénico. Esto que tenemos aquí es el nervio frénico. Sabemos que por teoría el nervio frénico recibe fibras de C3, C4 y C5, pero principalmente de C4. Forman el nervio frénico que desciende al tórax y da inervación al músculo diafragma. Aquí tenemos ramos cutáneos. Este es el nervio supraclavicular, es uno de los ramos cutáneos. Este es el nervio transverso del cuello, que también es ramo cutáneo, inerva la piel de la cara anterior y lateral del cuello. Este es el nervio auricular mayor, que inerva la piel del pabellón auricular y la piel que cubre el proceso mastoideo del temporal. Nervio auricular mayor, y este es el nervio occipital menor, que son los 4 nervios de inervación cutánea. Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio transverso del cuello y el nervio supraclavicular. Son los nervios de inervación cutánea. Los demás, incluyendo el asa cervical, hemos visto, inervan músculos y son llamados también nervios motores.
hasta aquí este reconocimiento de los vasos más importantes del cuello y la cabeza y el plexo cervical.